para fadar y circuncir, para ponerte Filip, buena semana. Mi trabajo es Buena fácil porque uso... semana, mos del Dios alegres y sanos. Buena semana, mos del Dios, buena semana, mos del Dios, buena semana, mos del Dios alegres y sanos. Buena semana, mos del Dios alegres y sanos. Buena semana, mos del Dios, buena semana, mos del Dios, buena semana, mos del Dios alegres y sanos. Buena semana, mos del Dios alegres y sanos. Queridos amigos, venidos en Bonora, qué alegría estar aquí con vosotros. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos que venís cada semana a nuestros encuentros de Al-Had. Quiero saludar a mi querido amigo Zamir, que está con nosotros aquí para contarnos lo que va a venir. Vamos a partajar el ecrán como cada semana a contarvos que estamos en nuestro programa 255. Ya, va creciendo el número, ¿eh? Al Haden viene el 25 de enero, tenemos el de encuentro de, de Balabaya Karen Sharjón y de Musafira Silvio Obadia. Del sujeto es la comunidad judía de Estambul hoy. Esto es el Sí, 25 de enero de 2026. sí, esto será por el Centro Sefaradí de Estambul. Sí. Para meldar artículos y haberes y conocer actividades sefaradíes de todo el mundo, y para saber más de los encuentros del Had, puedes visitar la página esfarad.com. Para recibir el boletín semanal por mail, puedes registrar voz de baldes en esfarad.com/boletín semanal esfarad, y para recibir WhatsApp, puedes escribir el número que tenéis en el ecrán. Para ver programas pasados, conferencias, música, documentarios y más ya registrados, puedes entrar en youtube.com/sfarad y puedes topar los fílmicos que ya tenemos ahí. Para donos y colaboraciones, puedes entrar en sfarad.com/encuentros, que estos donos y colaboraciones nos ayudan a poder cubrir los chicos costes que tienen estos encuentros. También nos ayuda mucho si colaboras haciéndome place, comentando, partajando y vos registrando en nuestro canal de youtube.com/sfarad. Hoy tenemos en nuestro programa convidado como Balabay al doctor Eliezer Papo, esta vez por la Autoridad Nacional del Ladino, del cual se hizo director en estos al cabos meses atrás. Le vamos a dar nuestra felicitación y él nos va a hablar sobre el romancero consagrado de los sabetaístas. ¿Cuál será esto? A ver. Venido en Bonora, Eliezer. Mejor fallados, gracias por los auguros. Y bueno, no es solo esta vez, también desde ahora y en adelante, yo voy a hablar al nombre de la Autoridad Nacional del Ladino y el ex doctorante mío y ahora doctor David Malike va a tomar el chapeo del representante del Centro Moshe David Gaón de la Universidad de Ben Gurión y él va a hablar al nombre del centro. Allora, sabetaístas, vos contaré, primero vos contaré en corto la historia de Sabbatai Sevi, o Sabbatai Sevi, como lo llaman los sefaradim, y después vamos a pasar al romancero consagrado de aquel grupo de los sabbateístas que convirtieron al Islam siguiendo a sus Mashiach. Se hicieron lo que hoy en día se podría decir, se hicieron carpuses. ¿De qué carpuses? Quiere decir verdes de afuera y
curilados de adentro, curilados como la color de la revolución mesiánica. Ama de afuera, como el carpuz, verdes. Ahora, diremos así, empezaremos así. La expulsión de los judíos de España a los cabos del siglo XV era la trauma más grande del mundo judío de aquellos siglos. Una cosa comparable con la destrucción del templo de una parte y con el holocausto de la otra. Quiere decir, hubo expulsiones de judíos de países diversos en siglos diversos, ama estas juderías, con toda la dolor que nos duele cada expulsión de cada judería y judería, ama estas juderías no pudieron compararse de punto de vista de su importancia con la judería de España. La judería de España en el siglo XV realmente era tanto el miollo del pueblo judío entero como el corazón del pueblo judío entero. Quiere decir, los perushim sobre la Torá, los comentarios sobre la Torá, los contextos de la ley judía, la investigación de la gramática hebrea, diccionarios, nuevos modos y maneras de escribir poesía, incluyendo también a la poesía secular. Todo esto salía de España y venía al mundo judío entero. Ansina, que cuando fueron expulsados los judíos de España, la judería mundial se consintió descabezada, descoronada, descorazonada, y desmiollada. Ansí que se puede decir que durante el siglo XVI, mismo como hoy en día, ainda la más grande parte de la filosofía judía o de filósofos judíos, quisiendo o no quisiendo, tienen que tratar la cuestión donde estuvo, digo, la filosofía religiosa, claro, tiene que tratar la cuestión donde estuvo el Dios durante el Holocausto. Así mismo también, después de la expulsión, la grande cuestión de la filosofía judía fue dónde estuvo el Dios durante la expulsión. ¿Y por qué? Porque la respuesta rabínica clásica no sirvió más, porque la gente consentía que hubo una grande discrepancia entre sus posibles delitos y pecados de una parte y de la otra parte del castigo. Quiere decir una discrepancia enorme entre el castigo y el pecado. Entre lo tanto, durante el siglo XVI, los judíos, los buenos de pensadores y filósofos y escritores e intelectuales judíos, todos pensaron de cómo responder sobre esta cuestión. Una de las respuestas, claro, era el mesianismo. Ahora mismo no vamos a hablar sobre el resto de las respuestas, pero una de las respuestas era el mesianismo. Quiere decir, el punto más oscuro es al amanecer. Y estos lo saben todos, hasta tanto que existe un refrán sefaradí que lo dice. Entonces, de ahí se entiende que el punto más oscuro de la historia judía será el punto antes de la venida del Mashiach. La venida del Mashiach tiene que venir con una cosa que en hebreo se llama Hevlea Mashiach y que en español lo podríamos llamar los rompimientos de la venida del Mashiach, ¿no? O algo semejante. Quiere decir, tanto como cuando viene una vida nueva al mundo, la madre pasa por unas dolores extraordinarias, ansina también la judería mundial pasa por unas dolores extraordinarias en el momento que está para venir el Mashiach. Y quiere decir que la hora era pronta
para la vida del Mashiach. Esto es, desde el punto de vista judío, el siglo XVI entero. Era pronto y también el siglo XVII. Ama, si tenéis visto unos filmes, diremos, Ancina, de una proveniencia católica, con unos shedim y con unas rujot y con unos vampiros y no sé qué, entonces conocéis el facto que siempre en estos filmes aparece un número de 666. Quiere decir 666. Y este es en la cristianidad o en el cristianismo, este es el número de la bestia y el número del hombre, quiere decir el número del Satán. Por esto, tanto los cristianos en 1666 esperaron que se acabe el mundo o que vendrá el Cristo suyo por la segunda vez, o a lo manco que vendrá el Mashiach judío y que empiece un reinado divino de 1000 años. Ansina que cuando apareció un jajam mancebo llamado Sabbatai Sevi, y según la alcuña de la familia se ve que no son de los expulsados, quiere decir, a lo manco de la parte de su padre, no son de los expulsados. Todas estas alcuñas que son unos nombres personales, ¿no? Como Santo, quiere decir Shem Tov, como Israel, como Baruch. eh, Todas estas alcuñas son alcuñas romaniotas. También la alcuña Sevi es una alcuña romaniota. Así que su madre parece ser sefaradía y su padre un romaniot sefardizado. En la comunidad de Izmir apareció un mancebo extraordinario con mucha carisma y empezó a, bueno, empezó a recoger sus talmidim, empezó a hacer unas topaduras un poco raras y un poco diferentes, y todo esto hasta que no vino a Misraim, a Egipto, de Egipto subió a tierra de Israel, a Gaza. En Gaza se encontró con el Natán Ha'azati, quiere decir Natán de Gaza, y este Natán de Gaza lo proclamó como Mashiach. Como Natán de Gaza era un jajam conocido también, la autoproclamación mesiánica de Shabbatai Sevi de una parte y la proclamación de Natán de Gaza de otra parte, hizo mucha baraná en el mundo judío, y no solo en el mundo judío. Escribieron sobre esto tanto las gacetas cristianas en Europa entera, y esto explica por qué las autoridades turcas, osmanías o otomanas, no le cortaron la cabeza y escaparon con el fitné, sino lo trataron como nitroglicerina, quiere decir, con unas manguitas sobre las manos. Ansina que este venía de una ciudad a la otra y proclamándose como el Mashiach, y los Baalís y los gobernadores turcos, en lugar de lo encarcelar, lo que hacían con todo modo de gente que tenían semejantes proclamaciones al seno de la comunidad musulmana propia o al seno de la comunidad cristiana. Muchas veces los gobernadores lo esperaban en la entrada de la ciudad, lo llevaban al palacio, lo dejaban vivir en palacio. ¿Por qué? Porque la instrucción que recibieron de la Sublima Porta de Estambul era de intentar apaciguar las cosas cuanto más posible. Ama, en un cierto momento, el sultán Mehmed el Cuartén no pudo más y lo convidó a Sabbatai al Palacio Real y le dijo estas palabras en el Palacio Real. Le dijo: mira, tú estás proclamando o tú estás declarando que sos
el Mashiach que esperan los judíos? Bueno, lo vamos a buscar. Yo aquí tengo unos soldados con unas, ¿cómo se llaman? Se fue la palabra. Lo que se llama en inglés arrows, ¿no? ¿Conoces o no? Flecha. Flecha. Sí, Flechas. flecha como, sí, como muchas gacetas. Bueno, entonces le dijo el sultán, tengo aquí unos soldados con unas flechas y estos te van a matar. Y si te levantarás de los muertos, es que sos Mashiach de verdad y me convenciste a mí también. Ama, si no te levantarás, puede ser que no lo sos. Y si no estás seguro que sos y que no sos, mejor entonces de no tomar este examen y de pasarte al Islam. Y el bueno de Shabbatai, cuando le ofrecieron solo estas dos salidas, o de batcar su mesianidad con unas flechas en el lugar, o convertirse al Islam, él se convirtió al Islam. Ahora, esta cosa fue un shock y una trauma para el mundo judío entero, porque de vez en cuando pasa que una persona se convierte al Islam y no aconteció nada. Ama, aquí se trató de un Mashiach que no solo era un Mashiach autoproclamado o proclamado por un jajam grande como Natán de Gaza, sino que también el mundo mundial judío entero, la más grande parte de los rabinos, tanto sefaradíes como orientales, como ashkenazíes, como italianos, todos lo aceptaron por Mashiach. Las voces rabínicas antisabetaístas o antimesiánicas que se levantaron durante sus primeros años del Shabbatai Sevi fueron muy pocas. Y también, estos reconociendo dónde van o dónde va el espíritu del Charshi, el espíritu de la Kaleja judía y el espíritu del pueblo, al cabo del cabo se quedaron callados. Ama, cuando el Mashiach se convirtió, la más grande parte, 99% de los judíos, retornaron al judaísmo rabínico, algunos un poco desorientados y otros un poco desilusionados. Ama, retornaron. Hubo un grupo de sabeteístas puros y duros. Y estos sabeteístas puros y duros no pudieron más seguir viviendo, no pudieron hacer el paso de retornarse atrás. Para ellos esto sería un regreso, después de haber hecho un progreso mesiánico verso la remisión y la salvación. Entonces ellos vinieron con una solución un poco sunturli, en diciendo, si el Mashiach se hizo musulmán, esto es un secreto divino, una cosa profunda metafísica, nosotros también debemos hacernos musulmanes a lo manco de afuera y con esto vamos a acercarnos al propio Mashiach, a mostrarle al Dios que estamos siguiendo con su plano, aunque no lo entendemos. Así que unas decenas de familias judías, sefaradís, puras y duras mesiánicas, convirtieron también. Esto es lo que en Turquía se llama dönme, y los judíos los llaman, ellos de sí para sí, se llaman ma'aminim, quiere decir los creyentes. Los judíos los llaman sasánicos, porque esto es un tipo de pez que puede vivir tanto en aguas saladas como en aguas de río.
Y mismo como estos pueden vivir en los dos contextos, el contexto judío y el contexto musulmán, y los turcos los llaman dönme, que realmente es un peyorativo. Allora, con esto escapimos la introducción histórica y ahora pasamos a los textos y esto es una cosa súper turbo extraordinaria. Bueno, lo hago de aquí, donde tengo él está, mashallah. Bueno, se abrió, aquí está. Eh, uno de los primeros libros que trata la cuestión de Sabbatai Sevi es este libro, escrito en 1669, quiere decir 3 años después de su conversión al Islam. Fue escrito en holandés por un papaz holandés protestante, quiere decir por un pastor protestante, que servía en la ciudad de Esmirna, en la ciudad de Izmir, a la comunidad cristiana protestante de unos mercaderes holandeses que vinieron a vivir en el Imperio Otomano. Y su libro se llama eh, las, ¿cómo decirlo? Las falsas impresiones de los judíos, como fueron presentadas en la persona de sus falso mesías o falso Mashiach, Shabbatai Sevi. Esta es la portada original del libro, Ámsterdam 1669. Este es el portrait de Shabbatai que se topa en el libro. En el libro también se topa un portrait de su profeta, de su Jean Baptista, quiere decir de su, si comparamos a esta conseja o a este cuento con el cuento del Jesucristo, entonces si Shabbatai es Jesucristo, sale que Natán Azati es su Jean Baptista, quiere decir su Yohanan Hamadbil, su Juan el Baptista. Bueno, esta es la parte que nos interesa, que describe una romanza judeo-española, o podemos decir una romanza española, castellana, de Meliselda, que Shabbatai Sevi le escribió una Havana profunda, metafísica, extraordinaria. Y aquí viene la descripción. Bueno, voy a traducir al español. Es interesante. ¿Qué pasa aquí? Ah, no me deja. Solo un momento porque me retornamos arriba. Aquí estamos. Sí. Ahora os quiero mostrar también que de vez en cuando los propios investigadores hacen, hacen un caos sin intentarlo y sin quererlo. A la izquierda aquí tenemos el testimonio de este sacerdote protestante, de este papaz protestante, y a la derecha tenemos una ¿cómo llamarlo? Ni es un traslado, ni es solo una interpretación, sino es un traslado que contiene mucho de interpretación adentro, hecho por el más conocido investigador de la Kabbalah, profesor Gershom Scholem de la Universidad Hebrea. Entonces os meldo lo que está a la izquierda. Este es lo que escribió el papaz. Y él dice así, describiendo el momento, el evento de la autoproclamación mesiánica de Sabbatai, él dice así: de ahí él se fue hasta el Ejal, en el cual se guarda el rolo de la Torá, se lo levantó en sus manos, cantando una canción española, a la cual voy a traer en continuación hasta la posibilidad, o bueno, hasta mi capacidad de captivar su sentido y entender sus palabras. Y después de esto, él trae la canción que se llama Meliselda. Ahora, por años,
y por décadas, tanto los intelectuales como los propios investigadores eran dependientes de la traducción, interpretación de Gershom Scholem, porque no todos hablan holandés. Y este Gershom Scholem, que hablaba alemán como su lengua materna, tradució del holandés. En lugar de solo traducir, él hizo introducir su propia interpretación a la traducción. Por esto, su mala interpretación contruyó el facto que hasta hoy fueron escritas numerosas dramas y actos y cuentos y investigaciones que describen a Shabbatai como el marido y a la Torá como su mujer. Y ahora lo explico. Miren ahora lo que está escrito a la derecha. Dice, en el cabo de su derashá, Sabbatai se fue al Ejal, tomó el rolo de la Torá en sus manos y empezó a cantar su canción favorita, una romanza española, Meliselda. Esta canción castellana de amor vieja fue muy popular entre los judíos expulsados de España que moraban en Turquía. Y ahora viene la interpretación. Para Shabbatai, la historia sobre el amante que se echa con la hermosísima o con la hermosa hija del emperante se hizo una alegoría mística de él propio. Quiere decir, esto lo interpreta Gershom Scholem. Esto no lo trushó el papás. Gershom Scholem dice que Shabbatai cantó esta canción porque él se entendió a sí mismo como el novio y a la Torá como la novia. Por esto estoy traduciendo de nuevo. Dice, para Shabbatai, el cuento del amante que se echó con la hermosa hija del emperador, se hizo una alegoría mística de él propio. Él era como un novio saliendo de la jupá. Esto todo lo dice Gershom Scholem, se lo inventa. El marido de la Torá la amada. La Torá no fue nada otro que la Shejina, quiere decir el aspecto femenino de la divinidad en la Kabbalah. No es un concepto todo pan judío, es un concepto cabalístico. El simbolismo que ya fue mencionado de una manera implícita en su matrimonio o en su hatuná, en su boda con la Torá, a la cual él celebró muchos años atrás en Salónica, y ahora la Torá es Meliselda. Bueno, todo esto no se lo dijo el papás, se lo dice Gershom Scholem. Ahora vamos a ver a la canción. Esta es la canción escrita con nuestros ganchos sin ganchicos, quiere decir con el solitreo o letra el cursivo sefaradí. Y aquí lo tienes en transcripción a letras latinas. Melisela, Melisela, la hija del emperante, que venía de los baños de lavarse. Ansí traía su cuerpo como rosa en rosale, la su frente reluciente, espada dulce cortare, la su cara alba clara, como leche en la sangre, la su cejica arcada, como el arco de tirante. No vamos a ver la canción entera. Ama. Os quiero a mostrar que para los sabetaístas de aquella época, quiere decir de la segunda mitad del siglo XVII, y especialmente para el círculo cercano y inmediato del Sabbatai, no es la Torá que era la novia y Shabbatai el novio, sino Shabbatai es la novia. El Dios es el novio y Shabbatai es la novia. Y aquí podemos ver
Y esto es el último texto hebreo que vas a ver esta noche. Después vamos a pasar a unas cuantas más romanzas. Es una cosa extraordinaria. Aquí tenemos una canción, un piyut, escrito por Rabbi Abraham Yechini, que era un gran sabetaísta de aquellos tiempos, y él, en viendo que Shabbatai proclama su mesianidad por medio de una canción mujeresca, quiere decir, por medio de un género mujeresco, porque hoy en día vas a topar muchos sefaradim machos que cantan las romanzas. Hasta 50 años atrás, la romanza era un género exclusivamente mujeresco. Ahora, a ver, aún no solo un macho, sino un Talmid Jajamim, sino un Jajam, usar un instrumento mujeresco como un género mujeresco, no para una derashá en la esnoga, sino para proclamar su mesianidad, la gente quedaron un poco abiertados y un poco sorprendidos. Y este Rabbi Abraham Yechini dijo, bueno, no lo vamos a... Si quieres proclamar que tú sos el Mashiach, lo vamos a hacer como se debe, en un género de hombres y en la lengua de hombres, que es el hebreo. Y ahora les voy a traducir solamente la prima estrofa. Además, esta prima estrofa nos dice todo lo que debemos saber. La estrofa dice, Iti mi Lebanon kala, quiere decir, ven de Lebanon mi novia, que lula mi kol segula, la que contienes todas las hermosuras. Ba shelomi, vino mi shalom. Estamos invitando a la novia es femenina, vino mi shalom, shalom es masculino. Y ahora miren aquí, Melis el da, quiere decir el propio nombre de una mujer, Meliselda. Este Rabbi Abraham Yechini lo hizo en hebreo, Melis el da, este advocato del Dios, o este portavoz del Dios. Ahora, ¿quién vino? Estamos invitando a la novia. En lugar de la novia viene Shalom. Shalom quiere decir paz. Paz es uno de los nombres del Mashiach. ¿Cómo se llama el Mashiach? El portavoz del Dios. Yashab al Kiseh Kebodá. Se sentó sobre la silla de la mujer, de la novia, de su honor. Shabbatai Sevi Nit'ala. Shabbatai Sevi asubió. Aquí decimos que el contenido que a vosotros os extraña, no un poco, sino un mucho, no los extrañó del todo a los shabbataístas de aquel tiempo. Lo que sí les vino shubili era el facto que este contenido fue transmitido por medio de un género mujeresco y por medio de la lengua cuteña, la lengua de cada día, la lengua vernacular. En el momento cuando pasaron el contenido a la lengua santa y a la forma del piyut, todo está bien. Y el Mashiach es una mujer y todo bien. Ahora vos mostro otras canciones exclusivamente sabetaístas, quiere decir, estas no son de todos los sefaradim. Solo un momento, aquí está. Sí. Estas no son unas canciones pansefaradís, sino exclusivamente sabetaístas. Miren, tenemos aquí de la derecha el original en judeo-español escrito con letras hebreas y la izquierda traducción al hebreo. La canción empieza con miren aquí, Shejina de Atzilut, sin safek, tú sos Amirá. ¿Qué quiere decir esto? En la Kabbalah el mundo se parte en hay cuatro tipos de mundos. Uno de los mundos se llama el mundo de Asilut, el mundo de emanación. La canción le dice a Shabbatai que él es el aspecto femenino de la divinidad, de punto de vista cabalístico, ¿no? Él es la Shejina de Atzilut, sin safek. Quiere decir,
quiere decir sin ninguna duda, tú sos Amirá. Ahora, esta palabra Amirá también es súper turbo interesante. ¿Por qué? Porque Amirá realmente es una abreviación hebrea que quiere decir Adonenu, Morenu, Malkenu, Adonenu, Malkenu, Yarum, Jodó. Quiere decir, nuestro Señor, el Rey, que se enaltece su gloria. Bueno, muy bien, el Mashiach es Rey. Shabbatai lo ven como el Mashiach, por esto dicen una abreviación que viene detrás del nombre royal, Ama. Si se toma en consideración el facto que el gobernador o el rey o el sultán o el shah de los musulmanes se llama Amir, Amir quiere decir gobernador, entonces Amirá es la versión femenina de Amir, que conviene al autoentendimiento de Shabbatai Sevi como una mujer. Os traigo aquí otra canción sabbataísta exclusivamente, que dice, toda tu hermosa, mi compañera de cabeza hasta pies sin mancura, Ahavá, que es amor, es Shejina, el aspecto femenino de la divinidad, que es Sod Amirá. Y este es el secreto del nuestro Señor, el Rey, que se enaltece su gloria, que es Shabbatai Sevi. O con otras palabras, de nuevo, Shabbatai Sevi, él es la Shejina. Los judíos, cada cuantos siglos, tienen un Mashiach, y si este Mashiach después convierte a otra religión o se muere, hay un grupo de hardcore creyentes que no pueden, de puros y duros, que no pueden sobrevivir el facto que el Mashiach se murió o se convirtió. Ansina que los cristianos, por ejemplo, lo enaltecieron al Jesucristo, haciéndolo divinidad, ama a lo manco divinidad masculina como siempre se consideraba. Ama lo que hicieron los sabbataístas es convertirlo a Shabbatai en el aspecto, quiere decir, mismo como Jesucristo, Él es Dios sobre la tierra, ama no es Dios, es una diosa, o es un aspecto de la divinidad, un aspecto femenino de la divinidad. Miren aquí, Zichri, este es el nombre del poeta. No vos meldo toda la canción, vos meldo solamente la última estrofa, el último beat, y el último beat dice Zichri, este es el nombre del escritor, parecido al Zechariah, dice, él dice, mi emuná es Melech Mashiach, el rey mesiánico, u Shechina, que es el aspecto femenino de la divinidad. Arelumbró Parsemoná, quiere decir, Arelumbró Parsemoná es uno de los nombres del Mashiach también, honra alta en el moro. Otra canción, sí, dijeron que el último Mashiach, Shabbatai Sevi, es Shechina, entonces el proto-Mashiach, que es David el Rey, también tuvo ser Shechina. Por esto hay una canción sabbataísta que dice David Ben Ishai, Shechina, él es patrón de Emuná. Emuná es creencia. Y ahora estamos pasando a la culminación de la nochada. Vos muestro aquí, sí, una canción. Sí, miren aquí. Esta es la delgadina pan sefaradí. Tres hijas tiene el buen rey, tres hijas como la plata, la una se llama Fatme, la otra Sherife se llama, la más chiquitica de ellas, delgadina se llamaba. Un día estando en la mesa, su padre la miraba, que me mira, señor padre, que me mira, que me ama. Yo te miro, delgadía, que te quiero por enamorada. No lo quiere el Dios del alto, ni mi madre la honrada. Ser complesa de mi madre, madrastra de mis hermanas. Quiere decir, el padre le ofrece a la más chica de sus hijas, de sus tres hijas, incest, no, ¿no? De echarse con él. Ella le dice, no lo quiere el Dios del alto, ni mi madre la honrada. Ser complesa de mi madre, madrastra de mis hermanas. Ahora el rey se arabió y dice, moricos los mis moricos, los que de mi pan comías. Hacedme una torre alta por meter a delgadía, que le dieran a comer carne cruda y mal salada,
que le dieran a beber zumo de naranja amarga. Quiere decir, él quiere que su hija sufra cuanto más. Por esto, de las comidas le ofrece solamente una carne bien salada. Mal salada aquí quiere decir con mucha sal. Y cuando después de haber comido esta carne tanto salada, cuando quiera beber algo, le van a dar solamente el zumo de naranja amarga. Esta es la canción pansefaradí. Ahora, los sabetaístas que continuaron con la práctica y tradición de Shabbatai, usan al romancero para publicar sus conceptos más profundos. Y esta es la versión sabetaísta de Delgadina, aquí en letras hebreas, y aquí es interesantísimo. En lugar de cantar toda la canción, ellos cantan solamente la tesa y la antitesa. Esta es la Delgadina sabetaísta, que dice, no cual Dios del cielo quiera, ni tal quiera, ni tal fará, ser complesa de mi madre, madrastra de mis hermanos. Esto se topa en todas las versiones. Y ahora viene el catch sabetaísta. ¿Y qué dice el catch sabetaísta? Ansí Dios del cielo quiso, ansí quiso y ansí fizo. Ser complesa de mi madre, madrastra de mis hermanos. Quiere decir, si en la canción Pan Sefaradí hay una negación y por esto un castigo a la hija que se niega de echarse con su padre, aquí tenemos, no, el Dios sí lo quiere. Ahora, no se debe tener mucha imaginación para entender que aquí el incesto fue solamente una metáfora para hablar sobre la conversión de Sabbatai. Conversión se compara al incesto y hablando del incesto se habla de la conversión y aquí se dice realmente que la conversión fue una cosa que el Dios de los cielos quiso. Bueno, ahora esta es, si esta era la culminación, esta es la super turbo culminación. Hay una canción, no solo pan sefaradí, sino se puede decir pan romanesca. Quiere decir, existe en todo modo de lenguas, francés, italiano, español, que habla de cómo se embaldó la imperia romana y cómo se hizo república. Contando sobre la historia de Lucrecia, de la noble casta romana, que era, bueno, lo veremos. Aquel rey de los romanos que Tarquino se llamaba. En todas las versiones, esta es la versión sabetaísta. En lugar de la versión sabetaísta, yo ahora os traigo la versión pan sefaradí o pan romanesca, que dice así. Aquel rey de los romanos que Tarquino se llamaba, enamoróse de Lucrecia, de la noble casta romana, y para dormir con ella, grande traición armara, hízolese hombre de camino, por la puerta pasara. Lucrecia que lo vido, como rey lo aposentara, hízole gallina en cena, cama de oro en que se echará. Al fin de medianoche, Tarquino se despertará, Tarquino, aquí hay que decir, Tarquino se despertara, fuese para la cama donde Lucrecia está echada. Posóle puñal en pecho por ver si a recordara, despertó despavorecida con una pava muy grande. ¿Qué buscas el rey Tarquino tales horas en mi cama? Las tus amores, Lucrecia, me hacen penar el alma. Si tú me los otorgarás, serás reina encoronada, y si no me los otorgarás, cortaré con mi espada, cortaré a ti, dona Lucrecia, y a un negro de tu casa, echaré fama por Roma, fuiste mujer desfamada. Quiere decir, el rey, cuando sintió que el marido de Lucrecia se fue a otro lugar, él viene bien vestido, ama, ella no lo reconoce como el rey, ama lo reconoce inmediatamente como una persona honrada, lo invita a cenar, le da una cama para que se eche, este se levanta de la cama, se va a su camareta y le dice, mira, ella lo reconoce como el rey y él le dice, o te echarás conmigo,
Y después vamos a llevar cuyo de tu marido y yo te haré reina encoronada y todo. Y si no te echas conmigo, yo te mataré y contaré a toda Roma que te topí echada con un siervo negro y que tuve que, para defender al honor de tu marido, que tuve que matarvos a los dos. Allora, en todas las versiones, donna Lucrezia dice, yo prefiero, más quiero vivir, más quiero morir con honra que vivir desfamada. Esto es lo que dice Lucrezia en todas las versiones. En la versión sabetaísta, Lucrezia dice así, más quiero vivir con honra y no morir desfamada. Esto es al revés de todas las versiones. De nuevo, en todas las versiones se dice, más quiero morir con honra. Aunque toda la Roma van a pensar que ella se echó con el siervo, ella muere con honra. Y no morir desfamada, porque honra y ¿cómo llamarlo? Y deshonra son unas categorías internas. Ella lo sabe. Ahora, en la versión sabeteísta introdujeron dos troquías. La prima troquía es que la dona no se llama Lucrezia, sino se llama Don Creencia. Don Creencia es Adon Haemuná, quiere decir el Mashiach, quiere decir Sabetai. Ahora que tenemos dos machos echándose, o un macho y un Mashiach mujeresco, ¿qué dice? Aquel rey de los romanos que Tarquino se llamaba. Ahora, ¿cómo es el título del rey de Turquía? Rumi Kayseri, el rey de Roma, el César de Roma. Por esto, aquel rey de los romanos quiere decir aquel rey de los rumeos, aquel rey de los bizantinos, que Tarquino se llamaba, que Turquino se llamaba, quiere decir aquel rey turco que se empodestó sobre los romanos orientales o romanos del este, se enamoró de Shabbatai Sevi, se enamoró de Don Creencia, del patrón de la creencia. Y para dormir, y gran traición armada, y todo, no importa, el cabo del cabo. Don Creencia, desde que lo sintiera, estamos aquí en el cabo. Luego se los otorgara, las amores. Más quiero vivir con honra y no morir desfamada. Echáronse en una cama, dos cuerpos y una alma. Luego amaneció la alba clara y espechada. Ahora, si es clara, no es despechada, y si es despechada, no es clara. Aquí tenemos una ambivalencia verso la conversión. De nuevo, la conversión viene representada como un secreto divino, cósmico. Y ahora, ¿por qué? ¿Qué es este secreto? ¿Qué quisieron alcanzar? El Dios, mandando a Shabbatai diciéndole que se convertezca. ¿Y qué quiso conseguir Shabbatai con su conversión? ¿Y qué quisieron conseguir los convertidos que se convirtieron para seguir sus Mashiach convertido? Para esto tenemos otra canción que se llama Armaban guerra los moros. Ahora abren las dos orejas. Abran las dos orejas. Es una cosa súper turbo extraordinaria y no la conocen muchos. Armaban guerra los moros a las ciudades de guerrear. Esto no es tanto guerrear, esto es más como un turnir de caballeros. Revolviendo sus caballos salían a jugar las lanzas. ¡Ay, sherifa, mi enamorada! Pendones llevan erguidos labradas de su... ¿Qué hay que decir? Erguidos labrados. Ama, lo digo en paréntesis. Los sabetaístas perdieron el hebreo. Para los sefaradim generales, judeo-español es la lengua hablada y hebreo es la lengua sacra. Para los sabetaístas, ladino es la lengua sacra y el turco es la lengua hablada. Y como se les hizo el ladino lengua sacra, no la usaron día cada día como una lengua cuteña de casa y se olvidaron de cosas y empezaron a hablar
no, hablar, empezaron a citar español como los sefaradim citan hebreo, quiere decir coñeros. Bueno, ama en cualquier caso, vamos a corregir y decir como hay que decir. Pendones llevan erguidos, labrados de sus amadas, todo que emuná. Emuná, palabra hebrea en medio de una romanza. Y emuná es creencia. Todo que emuná tiene ya. Se pásela bien a gozarla. Todo que emuná no tiene, salga a campo a ganarla. Quiere decir, el turnir no es más para ganar a la mano de la hija del rey, sino para ganar la emuná, la creencia. Que ahí habían dos hermanas que de amor están tomadas. La una se llama Fatme, la otra Sherife se llama. Dijo Fatma a Sherifa como que él la aconsejaba. Hermana mía Sherifa, que estás de amor tomada, solías de tener colores y ahora estás demudada. Aparezvos mi Sherifa de la ventana de plata y veredes a Adonenu, vuestro señor, con la Shejina en su cara. Ay, Sherifa, tanto su luz da relumbrores, manca la palabra, que a la Shejina atorba. Quiere decir, sí, él tiene más luz que la Shejina propia. Ah, Dios santo, ¿qué pasa aquí? Sí, retornamos a la canción, sí. Dice, tanto su luz da relumbrores, que a la Shejina atorba. Y él Dios deja verlo con este cuerpo y alma. Ay, Sherifa, mi enamorada. Ahora, para entender esta canción, hay que recordarse de dos cosas. La primera cosa, la hija del profeta turco, la hija del profeta del profeta del Islam, se llama Fatma. Fatma se casó con el primo hermano de Muhammad, que se llama Ali, y Ali y Fatma tuvieron dos hijos, Hassan y Hussein. Ahora, en el mundo islámico, los hijos de Fatma y Ali, descendientes de Hassan y Hussein, se llaman Ashraf en plural y personalmente. Los que descienden de uno de ellos, de uno de los hijos, se llaman Sharifes, como Sharif de Meca, y otros se llaman Sayyides. Ama todos en juntos se llaman Ashraf. Lo que tenemos aquí es lo siguiente. La hija del profeta del Islam, Fatma, dice a todos sus descendientes, hijos de su hijo Hassan y hijos de su hijo Hussein, que todos se llaman Ashraf. Aquí vienen representados como otra hermana, Sherifa. No, Ashraf. Hay que decir que en el imperio osmanlí hubo una persona que se llamaba Naqibul Ashraf, que era el burócrata, o cómo llamarlo, el capo de las cuestiones de Ashraf. ¿Por qué? Porque si una persona pertenece al Ashraf, no se le pueden deducir ninguna taxas. Si una persona pertenece al Ashraf, hay que aplicar a él castigos islámicos, sheriáticos, como demanda la ley, ama no se puede castigar públicamente. Por esto, como hubo repercusiones legales, el imperio tuvo saber quién es Ashraf y quiénes no, hasta tanto que tuvieron un ministerio, un ministro de Ashraf, así lo podemos llamar. Naqibul Ashraf es ministro de Ashraf. Y aquí es el Sod. ¿Qué pasa? Es que viene la Fatma, la hija del profeta, y dice a los hijos de Hassan y Hussein, vosotros estáis enamorados de Shabbatai. Pues lo que hay que hacer es declarar vuestro amor. Aparezvos mi sherifa de la ventana de plata y veredes a Adonenu. Ella la empuja de reconocer su amor, porque antes le dijo, hermana mía sherifa, que estás de amor tomada. Solías de tener colores y ahora estás demudada, estás pálida por tu amor. Ahora métete en la ventana, míralo a Adonenu, nuestro Señor. Quiere decir, la hija del profeta proclama que Shabbatai Sevi es nuestro Señor.
Y ella quiere que sus hijos y los hijos de sus hijos reconozcan al Shabbatai. Aquí entendimos de punto de vista sabbataísta carpuzli, quiere decir de estos sabbataístas que convirtieron al Islam, paseándose como carpuses verdes de afuera y quedándose curilados de adentro, color de la revolución mesiánica. De sus puntos de vista, el secreto es, Shabbatai no se convirtió para convertir, se convirtió para convertirlos a ellos y para traer a todo el ashraf al mesianismo. Y ahora una romanza que es exclusivamente sabbataísta, quiere decir, no está basada en una... Porque todas estas existen como romanzas pan-sefaradís o pan-ibéricas o pan-romanescas, y los sabbataístas solamente trocan unas ciertas cosas y dicen no es Lucrecia, es Don Creencia, y no es prefiero morir con honra, sino prefiero vivir con honra, y este modo de cosas. O Delgadina, que ajustan una apología. Aquí tenemos una, solo tengo que la topar, tenemos una romanza suya propia. ¿Dónde se topa? Aquí, está aquí. Y aquí, y con esto escapamos, aquí dicen los sabbataístas contan la conversión de Shabbatai de sus puntos de vista. Nosotros la conocemos de todo el resto de manaderos que dicen lo de flechas y de convertir y no convertir, y aquí dicen así. Hajamim van, hay dos versiones, van allí irando y van airando, detrás del nuestro Goel. Shabbatai Sevi Malkenu, nuestro rey, que la Shejina es él. Él es aspecto femenino de la divinidad. Y por bien, es por bien de nuestro rey, y por bien, Shishim Ribo de judería, quiere decir 600,000 de judíos, todos iban detrás de él. Tanto fue su fama buena que en oída del rey, que el rey, desde que lo supo, lo mandara a traer. A la entrada de la puerta, Shejina posó en él. A la entrada del palacio, el rey se levantó a él. Quiere decir, el rey le tiene tanta estima que el rey del Imperio Otomán se levanta en pies. Quitó toca de su cabeza el turbán y el samur también, quiere decir, el palto de los reyes hecho de gemerlín, ¿no? Hizo Ulife al día Capillí, vayan con él. Le hiciera un convite, lo mandara a traer. Quiere decir, el rey quiere mucho convidarlo a Shabbatai para que venga a un convite, a un ziafet, a un banquete. Ama Shabbatai no tiene tiempo, dice, y le hiciera poca cuenta y poca estima del rey. Tomó Zohar en su pecho y los tefilín también. De entonces hasta ahora trabajando por Israel. Presto veamos su cara y la Shejina es él. Si contenta almas pretas y todos que creen en él. Todos digamos a una, Shabbatai Sevi es Goel. Es Goel quiere decir es Rehmidor. Entonces, ahora para escapar, todo en una frase sola, stop share, tenemos visto que el propio Mashiach fue el primero que usó una canción que pertenece al género mujeresco de romanzas, cantada en la lengua de mujeres, quiere decir en judeo-español, para proclamar su mesianismo. A la primera generación de sabbataístas, esto les molestaba. No el contenido, sino la forma. Por esto lo traducieron al hebreo y lo hicieron piut. No es más romanza y no es más judeo-español y está bien. A los sabbataístas que convirtieron al Islam continuaron la tradición de proclamar los aspectos más profundos y más oscuros y más secretos de su fe, justamente por medio de unas romanzas sefaradís existentes, a las cuales las trocaban para que puedan
por medio de ellas decir sus emuná, sus creencias, o inventando unas pocas nuevas. Gracias, muchas. Esto es todo. Si hay tiempo para cuestiones, basustuné. Y si no, la vez que viene. Sí, hay tiempo para meldar lo que los amigos escribieron. Ama, qué increíble. Esto me tiene encantada. No, no tenía nada de conocencia de este modo de cosas. Y estaba pensando, puede ser que si uno no conoce bien la romanza, puede ser que le vino una que no es la original, sino la chabetaísta y no lo sabe. ¿No? Hay mucho. Porque todo es una cuestión de saber cuál lo quiere decir, porque la meldas y solo que tiene algunos verbos en hebreo, no te apercibes que esto puede tener una otra interpretación. Es una cosa eh, muy maravillosa, no sé, esto no tenemos nunca sentido, me parece que unos cuantos aquí tampoco. Te diré una cosa, hay una compla cuando Amán se emborrachó y salió afuera, a sus hijos demandó qué perashá era. Ahora, la gente escribieron una parodia sobre esta compla y una parodia, diremos, erótica o diremos lasciva. Dice, cuando Amán se emborrachó, la quitó por afuera, a sus hijos demandó si grande le era. Ama la gente hoy en día tanto no saben que el presidente de la comunidad de Salónica quitó un disco. Y en el disco, entre otras cosas religiosas, canta también en lugar de la versión verdadera de esta canción, canta la parodia como si esta era la compla. Así que también puede ser, como dices tú, que la gente vean una de estas canciones sabeteístas y la canten como una versión sefaradí. Seguro, ama como en algunas no dice que nada de Shabbatai Tzvi. Bueno, es una romanza y tiene unos verbos en hebreo y ya está. Es que los judíos en el imperio la trocaron por verbos judíos y ya está. Y no tenemos conocimiento de lo que significa todo esto. Hay que tener un grande jajam como tú para que nos veces sobre esto. Ama, yo te quiero demandar, ande en el meollo, te entra todo este conocimiento. Es que es una cosa muy grande, porque de todo, cada vez que vienes, nos sorprendimos de alguna cosa que no conocemos del todo. Eh, merci mucho, ¿verdad? Al cabo del cabo sale que vengo 2 o 3 veces al año, ¿no? Ansina que no es mucho traer cada vez una cosa nueva. Si era venir cada mes o cada semana, me se escapaban los manaderos. Ama Ansina 2 o 3 veces al año, podemos seguir otros 50 años más. Bueno, si el Dios quiere, seguiremos. Vamos a darle la palabra a Samir que nos dará los saludicos y algunas cosas interesantes también que dicen en los comentarios. El primer mensaje es del doctor Carlos Ibra López que dice saludicos desde Los Ángeles, más al alto a Eliezer. Después tenemos a Miriam Sherman de Estados Unidos que dice buenos días y buena semana a todos. Siempre es un honor muy grande sentir a Eliezer empezarnos estos temas tan interesantes. Gracias siempre a Lili y Marcelo por nuestros maravillosos encuentros. Después tenemos a Nelson Toro, dice Shalom para vosotros, hermanas y hermanos, venidos con bien sanos y reces que estés. Stella Garber dice, buenos días amigos, semana tan buena y clara con paz en el mundo y muchos corazones y banderitas de Israel. Después tenemos, dice Rachel Amado-Borny que en Izmir eran muy contra de Shabtai y dice, Braverman dice, malgrado que nació en Izmir o puede ser porque nació allá. Dice Miriam Sherman también que qué interesante, y yo me leí el libro de Sholem y no imaginé que era tanto inventado. Y dice Sherman de Bornik y yo también. Pues, dice, Caracas es un subgrupo de sabetaístas, ¿no?
Sí, Caracas es un grupo de sabetistas, se parten en tres grupos. Caracas, Capangís y Yacubis. Si queréis, os puedo explicar de qué se trata. Los Yacubis son los que creen que el espíritu del Mashiach pasó cuando Shabbatai Sevi se murió en Ulcin, en Montenegro, que su espíritu pasó a su cuñado, el hermano de su mujer, que se llamaba Jacob. Por esto, estos se llaman Yacubis, porque Jacob, al convertir al Islam, se hizo Jacob. De otro lado, hay gente que dijeron, no, 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 cuando Shabbatai se murió en Ulcin, de nosotros nació una criatura que se llamaba Berajia Russo, y esta criatura captó al espíritu de Shabbatai. Y estos se llaman Kapangis. No, estos se llaman Caracas. Ahora, cuando se murió la criatura que se llamaba Berajia Russo, los Caracas dijeron que hay que abrir, después de un cuanto tiempo, hay que abrir a la tumba para ver si este Berajia Russo de verdad era el contenedor de la alma del Mashiach. Y unos parece ser, tuvieron una bajada en aquel día, así que no consintieron la golor, y otros consintieron la golor. Los que consintieron la golor dijeron que Beraje Russo no lo pudo ser, y estos se llaman Kapangis. Y los que continuaron a creer en Beraje Russo, aún la golor de la tumba, estos se llaman Caracas. Así que tenemos Yacubis, Caracas y Kapangis. Sí. Después tenemos otra demanda y esta es de Nelson Toro. Dice, ¿de dónde tomó Gershom Scholem las ideas para escribir el libro sobre Shabtai Tzvi? ¿Quieres decir que el libro de Scholem es más mitológico que biográfico? No, 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 es muy biográfico. Ama. Gershom Scholem no sabe mucho del ladino, y como todos estos investigadores ashkenazíes que se meten a investigar a los sefaradim diciendo que ¿y para qué me sirve la lengua de los sefaradim? De vez en cuando no entienden cosas, especialmente si las cosas son bien afincadas en la lengua de los sefaradim. Ama, siendo que en el sabetaísmo hubo tantos documentos en hebreo y en arameo y no sé qué, su investigación, la de Gershom Scholem, es muy importante y es muy acurata. Ama, cuando se trata de la cultura de los sefaradim, no tuvo ni saber del mundo. Después tenemos un mensaje de Silvia Al-Hadeb que dice, Shalom a todos, muchas gracias a Liliana, Marcelo y Eliezer por este encuentro muy interesante. Eliezer lo explica muy bien, es veramente un placer escucharte. Citamos. Gracias. Dice Rachel Amado-Bornik, en Izmir había un gobernador, Osman Kibar, que era sabetaísta y hablaba en ladino con judíos. Esto me contaba. Y después dice Daisy Braverman que el nieto de Osman Kibar, que también se llama Osman Kibar, está casado con una judía que es pariente de ella. Qué bueno. Eh, Después dice Rachel Amado-Bornik que hay algunos descendientes de sabetaístas que quieren hacerse o se hicieron judíos. Sí. Si quieres, una vez podemos hablar sobre los sabetaístas en Turquía hoy en día. Es una cosa extraordinaria. Sí, además, claro, estos que con el tiempo quisieron tornar, como los conversos de la España, esto es curioso. También se nota cuando hablamos de este sujeto el quebramiento que fue en en aquellos tiempos en la comunidad judía, ¿no? Esto fue muy negro para los judíos. Sí. Hay unos que quieren retornarse al judaísmo y hay otros que quieren tomar la ciudadanía española, siendo descendientes de los expulsados. Ah, Y ellos son, si hay descendientes puros de los expulsados, son estos. Porque el resto de los sefaradim se casan con romaniotes y con ashkenazís. Y estos se casaban 300 años solo de entre sí. Así que se casaban exclusivamente sefaradim con sefaradim, sefaradim con sefaradim. Porque ni Yacubis se casaban con Kapangis, ni Kapangis se casaban con Caracas. ah, Solo los Caracas de entre ellos, solo los Yacubis de entre ellos y solo los Kapangis de entre ellos.
Ahora, en los últimos 50 años que se hicieron más seculares, empezaron a casarse con turcos y con cristianos. Así que se mezclaron. Hasta entonces, sefaradim puros y Eran más duros, más puros, sefaradim, sí, más sefaradim seguro. que cualquier otro. Bueno, vamos a meldar dos, tres más que hay y vamos. Pues un mensaje de Nelson Toro dice muchas gracias para todos vosotros para presentarnos tan maravilloso encuentro. Cada día empezamos muchas cosas nuevas, caminos endiamantados de leche, miel y frutas que el Abad Tzadik nuestro vos tenga sanos y recios, libres de males, jazinuras y ainjara. Vidas largas y alegres que tengáis. Os deseo un endiamantado empecillo del nuevo mes de Shvat, Rosh Chodesh Shvat Sameach, y semanada buena y dulce. Shalom. Después Rashid Madaboni dice merci mucho Eliezer y después Daisy Traverman dice merci mucho Eliezer, muestra jajam y profesor. Gracias a las dos. Bien, bravo. Bueno, merci Zamir, merci mucho Eliezer. Esto siempre es para conocer un poco más de nuestra historia y de la historia de los nuestros en el Imperio Otomano. Verdaderamente, siempre me place a recibirte, Eliezer. Gracias, muchas. Y para mí también es y placer y honor de estar aquí. Y siempre tengo que disculparme por no poder estar en otros encuentros. No, ya A lo sabemos. manco, como cuando sirvo de Balabay, entonces vengo, que sepas que vengo con mucha ilusión. Merci mucho. Se ve que vienes y siempre me respondes tan presto y con tanta buena voluntad que se ve esto. Bueno, antes de escapar, tengo de contar que por 4 aljades, Marcelo y yo no vamos a estar. Vamos a estar en viaje. Hay algunas actividades que tenemos de hacer en nuestro viaje. Vamos a hacer una serie de actividades en la isla de Rhodes que nos placen muy mucho. Marcelo va a hablar una conferencia, yo va a dar un concierto y ahí se va a hablar sobre los rollos, las torot antijas que se topan y otros sujetos muy interesantes. Y después nos vamos a conocer juderías de la España, una parte que no conocíamos, que es la parte de Aragón. Así que vamos a tener cariño de vosotros, vamos a estar bastante ocupados y seguro vamos a hacer transmisiones. Acá estoy mirando que Marcelo metió el programa en el chat, entre los mensajes. Bueno, todos los que queréis venir, estás convidados. Si estás cercanos, podéis venir. Merci mucho por viajes buenos que hemos dado Rachel. Hablando de esto, los encuentros no se van a quedar sin estar. Tenemos muchos buenos amigos que van a tomar nuestro lugar. Y Zamir, que ya es la parte grande, importante de nuestros encuentros, va a estar en todos ellos para colaborar con nuestros amigos que van a tomar nuestro lugar, porque hay mucho de hacer entre mientras en los encuentros, entre mientras tenemos el Balabay y el Musafir, hay muchas otras cosas de hacer en este tiempo. Así que a todos les decimos, por favor, no dejen de venir, que tenemos unos encuentros maravillosos en los aljades que vienen. Y después ya tornaremos y nosotros, como siempre, si el Dios quiere. Así que con esto nos vamos a partir, vamos a partajar el ecrán con un puntico que tengo algunos problemas aquí. Amaya me lo voy a a ver, porque se cerró todo por un problema que hubo, como vos digo, entre mientras el Balabay y el Musafir, o en este caso el Balabay está hablando, algunas cosas acontecen por detrás y tenemos menester de estar muy, muy atentos por esto. Así que aquí también aconteció una cosa extraña y por esto todo se cerró. Ya vos voy a partillar para espartirnos el ecrán
y contarvos lo que va a venir y quiénes van a ser nuestros convidados en los próximos aljades. Así que ya estamos presto. Un segundico. Ya estamos aquí. Aquí. Ahora sí. Bueno, entonces, ahora le vamos a dejar el laboro a Zamir. El Al-Had en Vinien, como ya vos dije, es el torno del Centro Sefaradí de Estambul. El sujeto es la comunidad judía de Estambul hoy. Tenemos de Balabaya a Karen Sharjón y de Musafir a Silvio Badia. Esto es el 25 de enero, el Al-Had en Vinien. Y esto quería decir, va a estar con nosotros para tomar nuestro lugar Brian Kirchen, que le agradecemos muy mucho, y claro, Zamir, como ahora cuando puede, casi todos los ajades, a maestros va a venir. Sano y recio que estés, Zamir. Sí, perfectamente. Para meldar artículos y haberes y conocer más de actividades sefaradís de todo el mundo y más sobre los encuentros del Had, puedes visitar la página de esfarad.com y para recibir el boletín semanal por mail y enregistrar voz de Paldes, puedes entrar en esfarad.com para boletín semanal Sefarad y para recibir WhatsApp puedes escribir al número que tenéis en el ecrán. Para ver los programas pasados, conferencias, música, documentarios y más que ya están enregistrados, puedes entrar en nuestro canal de youtube.com para Sefarad. Para donos y colaboraciones puedes entrar en sfarad.com para encuentros y vos regraciamos mucho a los que siempre hemos dado vuestro ayuda en colaborando con nosotros, ya que estas ayudas son las que nos ayudan a poder continuar a hacer estos encuentros y merci mucho por ayudarnos a cubrir estos costes para que todos podamos tener los encuentros. También nos ayuda muy mucho si colaboras haciendo me place, comentando, partajando y vos registrando en nuestro canal de YouTube youtube.com para Sefarad. Merci mucho, Zamir. Ya quedará en tus manos los siguientes encuentros. Bien, como cada semana nos vamos a espartir, buena semana hemos del día con salud cumplida y javeres buenos, como hemos dicho, Estela, entre los mensajes, paz para todo el mundo. Muchas gracias a todos, vos agradecemos mucho por venir cada semana, por acompañarnos y vos rogo de venir. Mismo que estaremos en viaje, ya sé que muchos de vosotros vaya a tener cariño y me lo decís, ama, hay de acompañar a nuestros amigos que toman nuestro lugar y también a los balabayes y musafires que vamos a tener. Así que esperamos que gocéis de los programas en Vinien y besicos a todos hasta nuestro turno. Gracias, aplausos. Saludos, viaje bueno Liliana y Marcelo. Sí, mucho, merci mucho. Viajes buenos, doña Liliana y don Marcelo. De la Todo, Bajada, muchas los gracias. Guadri, camino de leche y miel. Y por ti yo viviré, cantaré, cantaré. De manada buena y de un Y por ti yo Calvo. viviré.